Londres duerme bajo una lluvia fina, y en una ventana iluminada de Baker Street, un violín entona la última melodía de un caso que aún late en la memoria. Entre notas y silencios, la frontera entre el arte y el crimen se desvanece, y solo una mente como la de Holmes puede escuchar la verdad escondida en la música. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo y guarda silencio, porque la sinfonía del misterio está a punto de comenzar. Aquel amanecer londinense se presentó tan gris y húmedo como cualquier otro del mes de noviembre, pero en el interior del 221B de Baker Street resonaba algo que desafiaba la monotonía del clima: las notas melancólicas del violín de mi amigo, Sherlock Holmes. Había en aquella música una tristeza profunda, casi humana, como si el instrumento mismo lamentara una pérdida que aún no comprendía. Yo observaba desde mi butaca, con el Times a medio leer, mientras el humo de su pipa trazaba volutas que ascendían lentas hacia el techo ennegrecido. Conocía bien aquel tono. Era el preludio de un nuevo caso, o tal vez de una deducción que rozaba lo imposible. Cada vez que Holmes se dejaba llevar por la música, era porque su mente, insatisfecha, buscaba una armonía más allá de lo visible. El violín se convirtió de pronto en un susurro, luego en un sollozo, hasta extinguirse por completo. «Watson», dijo sin mirarme, ¿ha notado usted cómo el alma humana responde al sonido del silencio? No tuve tiempo de responder. En ese instante, un repiqueteo decidido resonó en la puerta principal. Holmes, aún con el violín en la mano, intercambió conmigo una mirada que no dejaba lugar a dudas. Aquel golpe seco traía consigo el eco de un misterio que aguardaba ser descifrado. La señora Hudson anunció a una visitante, y a los pocos segundos apareció en el umbral una joven de porte distinguido, envuelta en un abrigo oscuro que contrastaba con su tez pálida. Llevaba un velo negro que apenas ocultaba la angustia de su rostro. Su acento, al hablar, reveló un origen meridional. «Soy Emilia Carabelli, señor Holmes», dijo con voz temblorosa. «He venido a rogarle que me ayude». Holmes la invitó a tomar asiento junto al fuego, y yo, movido por la costumbre, le ofrecí una taza de té. Observé sus manos, finas, nerviosas, de una mujer que conocía el arte, no el trabajo pesado. «Mi hermano», prosiguió ella, «Luigi Carabelli, ha desaparecido. Es violinista. Tenía que presentarse anoche en el Royal Albert Hall, pero no regresó jamás a casa». La emoción quebró su voz, y por un instante temí que el llanto la venciera. Holmes, sin mostrar compasión ni frialdad, la estudió como si fuera una partitura que debía interpretarse correctamente. «Continúe, por favor», dijo suavemente. «Cada detalle, por insignificante que parezca, puede resultar esencial». El violín, apoyado contra el escritorio, pareció vibrar ante aquellas palabras. Emilia relató que su hermano, célebre en los círculos musicales de Europa, había recibido recientemente una oferta para interpretar una composición inédita, obra de un compositor desconocido. Aquella pieza, según contó, parecía obsesionarlo. Durante los días previos al concierto, Luigi se mostró inquieto, evitaba hablar de la partitura y mantenía cerrada la puerta de su estudio. «La última vez que lo vi fue al caer la tarde», continuó. Salió con su violín bajo el brazo y una expresión extraña, como de resignación. No volvió. Al día siguiente, encontré en su habitación una carta sin firmar, escrita en italiano, con una sola frase: «La armonía exige silencio». Holmes tomó nota sin interrumpirla, mientras yo sentía el peso de aquella frase en el aire. ¿Hubo alguien que mostrara interés por su hermano o por esa misteriosa composición?, preguntó Holmes. «Sí, un conde italiano que recientemente llegó a Londres. Lo conoció en una velada musical. Desde entonces, Luigi parecía turbado cada vez que se mencionaba su nombre. La joven guardó silencio,
y Holmes entrelazó los dedos. En su mirada brillaba ese fuego intelectual que precedía a la deducción. A lo largo del relato, no pude dejar de observar los gestos de mi amigo. Mientras la joven hablaba, Holmes apenas se movía, pero cada palabra que ella pronunciaba parecía resonar en su mente con una claridad implacable. Su mirada, fija y penetrante, saltaba de su interlocutora a los objetos que la rodeaban, como si incluso su velo, su guante o su sombrero pudieran ofrecerle información oculta. Cuando Emilia mencionó el nombre del conde, noté un leve movimiento en sus cejas. Acto seguido, cruzó una pierna sobre la otra, gesto que en él equivalía a una exclamación. ¿Lleva consigo alguna pertenencia de su hermano?, preguntó de pronto. Ella abrió un pequeño bolso y extrajo un pañuelo perfumado con las iniciales LC, bordadas en hilo dorado. Holmes lo sostuvo unos segundos, lo examinó a contraluz y, sin decir palabra, lo depositó sobre la mesa. Curioso, muy curioso, murmuró. Cuando Emilia terminó su relato, el silencio se instaló en la habitación. Holmes permaneció inmóvil, salvo por un leve tamborileo de los dedos sobre el brazo del sillón. Sabía que en aquel gesto se ocultaba ya el principio de una conclusión. Después de la partida de la señorita Carabelli, Holmes se levantó y comenzó a pasearse por la habitación con paso medido, el semblante absorto en sus pensamientos. «Watson, mi buen amigo», dijo al fin, ¿le parece a usted casual que un artista desaparezca la víspera de un concierto donde debía estrenar una obra desconocida? ¿Podría ser una fuga voluntaria, una crisis nerviosa?, sugerí. Holmes sonrió con indulgencia. Su corazón compasivo le impide ver la estructura del crimen. Escuche, la frase «la armonía exige silencio» no es metáfora poética. Es una señal, quizá una consigna. He oído rumores sobre una sociedad musical llamada La Armonía Secreta, compuesta por coleccionistas y artistas que trafican con partituras perdidas y manuscritos de valor incalculable. Yo lo miré con sorpresa. ¿Cree que Luigi Carabelli pudo verse envuelto en algo así? No lo creo, Watson. Lo sé. Se acercó al violín apoyado contra el escritorio y rozó una cuerda con el arco. Hay algo en este caso que vibra en una frecuencia muy peligrosa. El sonido que surgió fue breve, agudo, casi doloroso, como si el instrumento confirmara su sospecha. Cuando la dama se hubo marchado, Holmes permaneció de pie junto a la ventana. La lluvia comenzaba a caer sobre Baker Street con ese repiqueteo monótono que solo Londres puede producir. Yo encendí mi pipa y aguardé en silencio, sabiendo que cualquier palabra mía rompería el hilo de sus pensamientos. Pasaron varios minutos antes de que hablara. «¿Recuerda, Watson, lo que le dije sobre el silencio?», preguntó sin apartar la vista de la calle. «Sí, que a veces dice más que el sonido mismo». «Exactamente. Un violinista que calla de pronto su música, Watson, oculta siempre algo más que silencio». El tono de su voz tenía una gravedad serena. Me levanté y lo observé con cierto desasosiego. Había en su semblante una mezcla de curiosidad y compasión que pocas veces veía en él. Holmes giró lentamente hacia mí y, con una ligera sonrisa, añadió: «Prepárese, amigo mío. Tengo la impresión de que este caso nos conducirá a un escenario donde la música se confunde con el crimen». Y así, entre la lluvia y el humo de nuestras pipas, comenzó la que habría de ser una de las investigaciones más singulares de la carrera de Sherlock Holmes. La mañana siguiente nos encontró caminando por las calles aún envueltas en la niebla de Londres. Holmes avanzaba a paso firme, con el cuello del abrigo levantado y el sombrero ladeado, sin pronunciar palabra. Yo, acostumbrado a sus silencios premeditados, me abstuve de interrumpirlo. Había en su semblante esa expresión de férrea concentración que le sobrevenía siempre que el enigma comenzaba a adquirir contornos definidos. El carruaje que nos condujo hasta el Royal Albert Hall atravesó Hyde Park,
donde los primeros rayos del sol se filtraban débilmente entre los árboles desnudos. La ciudad despertaba lenta, indiferente al drama que se escondía tras la desaparición de Luigi Carabelli. «No permita que la rutina del crimen lo engañe, Watson», dijo finalmente Holmes, rompiendo su mutismo. «El arte, cuando se mezcla con el misterio, produce un veneno más sutil que cualquier otro». Aquella frase, pronunciada con calma, quedó suspendida en el aire mientras el carruaje se detenía frente a la majestuosa fachada del teatro. El destino nos aguardaba tras aquellas puertas donde la música debía haberse elevado, y en cambio, el silencio dominaba como un testigo invisible. Fuimos recibidos por el Lieutenant, director del teatro, un hombre obeso y sudoroso que apenas lograba ocultar su nerviosismo. Nos condujo hasta el camarín de Carabelli, situado en un pasillo lateral, detrás del escenario. La puerta estaba firmemente cerrada y asegurada desde el interior con un cerrojo. «La encontramos así al amanecer, señor Holmes», balbuceó el director. «Tuvimos que mirar por la cerradura. No vimos nada, salvo la sombra de una silla». Holmes se agachó, examinó el marco y después golpeó suavemente la madera con los nudillos. Su rostro permaneció inescrutable. «No hay señales de violencia», observé. «¿Y las ventanas?» «Selladas, mi querido Watson», replicó él, lo cual plantea una pregunta deliciosa. ¿Cómo puede un hombre desaparecer de una habitación cerrada por dentro? El detective enderezó el cuerpo y, sin añadir palabra, extrajo de su bolsillo una ganzúa. En cuestión de segundos, la cerradura cedió. Al empujar la puerta, un aire denso y quieto nos envolvió, cargado con el aroma inconfundible del barniz y la resina. La habitación estaba sorprendentemente ordenada. En una esquina, una silla caída rompía la simetría del lugar, como si alguien la hubiese derribado en un instante de sobresalto. En el suelo, un leve rastro de polvo permanecía intacto, salvo por una única línea, la huella difusa de una suela estrecha. «Curioso», murmuré. «No parece haber lucha ni huida». Holmes no respondió. Caminó despacio, recorriendo el camarín con pasos que no levantaban el polvo, sus ojos registrando cada detalle con precisión matemática. Sobre la mesa reposaban un vaso de agua, un pañuelo doblado y una caja de resina para violín. En las paredes, los espejos devolvían el reflejo desolado de una escena congelada en el tiempo. El aire estaba impregnado de algo más que resina y perfume, una sensación de expectación suspendida. Tuve la impresión de hallarme en un templo abandonado, donde la música había sido interrumpida en su momento más sublime. «Observe, Watson», dijo Holmes finalmente. «Aquí reina un orden tan perfecto que resulta sospechoso. En el caos humano siempre hay desorden. En cambio, en el artificio del crimen hay una limpieza que ofende al instinto». Holmes se inclinó sobre el atril del violinista, donde encontró una partitura incompleta. Las primeras páginas estaban arrancadas con precisión quirúrgica. La examinó unos segundos y luego, sin levantar la vista, señaló con el dedo hacia el suelo. «El violín, Watson». Bajo la mesa yacía un instrumento roto, su caja partida en dos como si hubiera sido violentamente pisoteada. Holmes lo tomó con cuidado, casi con ternura. «Un Stradivarius del siglo XVIII», dijo. «Difícilmente un músico lo destruiría por accidente». Junto al violín, su mirada captó otro objeto, un alfiler de corbata de oro con una insignia grabada. Al limpiarlo con su pañuelo, pudimos distinguir una lira y la inscripción en latín, Concordia, per silentium. «Armonía a través del silencio», traducí. Holmes asintió lentamente. «La armonía secreta», un nombre que, me temo, volveremos a escuchar antes de que este caso concluya. Me inclinaba para recoger la partitura cuando él me detuvo con un gesto. «No toque nada aún, Watson. Estos objetos, aunque mudos, están declamando su propio testimonio.
Solo hay que aprender su lenguaje. Y en su mirada brillaba el placer de quien escucha una melodía que solo él puede oír. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio. El inspector Lestrade irrumpió en el camarín, con su habitual mezcla de suficiencia y cansancio. «¡Ah, Holmes!», exclamó. «Me sorprende encontrarle aquí antes de que yo cerrara el caso». «¿Cerrarlo?», dice usted, replicó mi amigo con una ceja alzada. «No hay misterio alguno», continuó Lestrade con aire triunfal. «El tal Carabelli era un extranjero impulsivo. Seguramente huyó con una amante y nos dejó este teatro lleno de cotilleos». Holmes lo observó con esa mirada que parecía atravesar la piel y llegar al pensamiento. ¿Una amante, inspector? ¿Y qué amante rompe un Stradivarius antes de fugarse? Lestrade se encogió de hombros. Quizá una pelea pasional. Los artistas son temperamentales. Holmes sonrió, sin humor. Su explicación es tan cómoda como inexacta. Pero no tema, le ahorraré el esfuerzo de redactar un informe equivocado. Lestrade masculló algo y salió del camarín, dejando tras de sí un aire de molestia. Yo lo miré con cierta compasión, pero Holmes, en cambio, parecía más animado que nunca. Cada error de Lestrade, querido Watson, es una pista que el destino nos ahorra buscar. Cuando el inspector se hubo marchado, Holmes se arrodilló junto a la silla caída. Observó el polvo, sopló suavemente y luego pasó el dedo por el borde. ¿Lo nota, Watson? El polvo se ha retirado en un patrón circular, como si alguien hubiese limpiado deliberadamente esta zona. La escena está alterada. ¿Entonces cree que el camarín fue preparado para engañar? Exactamente. El orden es siempre el disfraz preferido del crimen. Aquí no falta solo un hombre, sino la verdad de su ausencia. Durante unos minutos permaneció en silencio absoluto, su mente trabajando a una velocidad que solo podía intuir. Luego se incorporó y murmuró: «Este lugar es un escenario, Watson». Pero la función no terminó. Simplemente cambió de público. No comprendí del todo aquella frase, pero su tono bastó para encender en mí una curiosidad casi febril. Antes de marcharnos, Holmes se acercó al atril y posó la mano sobre la partitura rota. Permaneció unos segundos en contemplación, como si tratara de escuchar un sonido que los demás no podíamos percibir. «Watson», dijo finalmente en voz baja, «nada hay más revelador que el silencio de lo que no debería estar en silencio». Tomó su sombrero y salió del camarín con paso decidido, dejándome atrás con una sensación de desconcierto y expectación. Sabía, sin embargo, que aquella frase encerraba una de esas verdades invisibles que solo más tarde adquieren su pleno sentido. Y así abandonamos el Royal Albert Hall, con el eco mudo de un violín roto resonando en nuestras mentes, presagio de que el misterio apenas comenzaba a desplegar sus más oscuras notas. Regresamos a Baker Street bajo un cielo teñido por los últimos resplandores del crepúsculo. Londres, en su inagotable melancolía, parecía arrastrar su propio cansancio entre el humo de las chimeneas y el rumor de los carruajes. En el interior del 221B reinaba un silencio expectante, ese mismo que solía preceder a las deducciones de Holmes cuando un caso había encendido por completo su intelecto. Mi amigo se despojó del abrigo sin pronunciar palabra, se acercó a la chimenea y permaneció de pie, inmóvil, contemplando las brasas, como si en ellas buscara la clave del misterio. Sobre la mesa reposaban los objetos que habíamos traído del camarín: la partitura rota, el alfiler con el emblema de la armonía secreta y una pequeña astilla del violín destrozado. «No se engañe, Watson», dijo al fin. «No hemos regresado con simples pruebas, sino con fragmentos de una sinfonía interrumpida, y nuestro deber es completarla». Me senté junto al fuego, consciente de que el silencio de aquella habitación pronto sería reemplazado por el sonido inconfundible de su pensamiento en acción.
Holmes tomó su violín con la devoción de un sacerdote ante su altar. Lo sostuvo un momento, ajustó las clavijas con precisión y luego apoyó el arco sobre las cuerdas con un leve temblor que no era nerviosismo, sino expectación intelectual. La música, Watson, es un lenguaje de patrones, dijo, y los patrones, cuando se desvían, revelan tanto como las palabras. Comenzó a tocar una melodía lenta, vacilante al principio, pero que pronto se volvió clara, rigurosa. Era una reconstrucción intuitiva de la partitura incompleta hallada en el Royal Albert Hall. Las notas subían y caían como si obedecieran a un orden secreto. Yo lo observaba en silencio, maravillado por su concentración casi hipnótica. «Escuche», murmuró sin detenerse. «Hay una lógica escondida aquí, una idea cifrada que Carabelli dejó en su obra. La música se transformó en un diálogo entre el arte y la deducción, y comprendí que para Holmes el violín no era mero instrumento. Era una herramienta de pensamiento, una prolongación sonora de su mente analítica». La melodía se interrumpió de golpe. Holmes permaneció unos segundos con el arco suspendido en el aire, los ojos cerrados, como si estuviera repasando una ecuación invisible. «Extraordinario», murmuró. «Este hombre no componía música, Watson, escribía mensajes». Me incliné hacia adelante. «¿Mensajes? ¿En las notas?» «Exactamente. Observe. Las repeticiones rítmicas corresponden a un código elemental, similar al cifrado numérico empleado por los monjes del siglo XVII. Cada grupo de notas equivale a una letra. La clave está en el intervalo entre las pausas». Holmes anotó en una hoja los símbolos que había descifrado. Tras unos minutos de febril cálculo, trazó una frase que me hizo estremecer. «El sonido es conocimiento, y el conocimiento debe ser protegido». Carabelli temía por algo, Watson, dijo sin apartar la vista del papel. Ocultó su secreto en su música, como un alquimista que esconde su fórmula en el fuego de su laboratorio. Sentí que aquella revelación transformaba el caso de una simple desaparición en una empresa mucho más compleja. Un conflicto entre el arte y la codicia. Holmes apoyó el violín en su sitio y se dejó caer en el sillón, encendiendo su pipa con aire pensativo. «El mensaje nos da una pista preciosa», dijo entre volutas de humo. «Carabelli no solo componía, protegía algo, y ese algo, estoy convencido, es un tratado sobre la acústica de los Stradivarius». «¿Un tratado científico?», pregunté sorprendido. «Más que científico, diría filosófico. Una obra que intentaba explicar por qué ciertos instrumentos alcanzan una perfección que la ciencia moderna aún no ha reproducido. ¿Se imagina lo que valdría un documento así en manos de un coleccionista sin escrúpulos? ¿Y usted cree que ese manuscrito motivó su desaparición? Sin duda, el arte atrae a los genios, pero también a los buitres», respondió Holmes con gravedad. Si Carabelli se negó a venderlo, alguien debió decidir que el silencio era una forma más económica de negociación. Su mirada se volvió distante, como si siguiera el eco de un pensamiento que solo él podía oír. «Sí, Watson, el violín roto, el mensaje cifrado y la sociedad secreta apuntan todos hacia la misma nota, el crimen disfrazado de armonía». Holmes permaneció varios minutos absorto. Luego tomó un sobre cerrado de entre sus papeles. Lo abrió con gesto pausado y me mostró una tarjeta sin firma, escrita con una caligrafía elegante. «Estoy dispuesto a pagar cualquier suma por el manuscrito de Carabelli. La belleza no tiene precio». «La recibí anoche, antes de nuestra visita al teatro», explicó. «Un mensajero anónimo la dejó bajo la puerta». «¿Y no me dijo nada?» «No era el momento, Watson. Las cartas anónimas son como la dinamita. Hay que saber cuándo encender la mecha». Examinó la tarjeta bajo la luz. «Tinta italiana, papel de Florencia, y la firma inexistente de alguien acostumbrado a moverse entre el poder y la sombra». «¿Sugiere usted que nuestro benefactor está implicado en el crimen?» Holmes sonrió apenas. «Yo no sugiero, querido amigo.
Deduzco, y deduzco que detrás de esta cortesía epistolar se esconde un hombre para quien la música es solo un pretexto, y el dinero, su verdadero arte. Mientras Holmes meditaba, mis ojos se detuvieron en un ejemplar de The Times sobre la mesa. Un titular llamó mi atención. El conde Alessandro di Vercelli llega a Londres. El artículo describía a un aristócrata italiano famoso por su colección de instrumentos antiguos y su obsesión con los violines perdidos. Holmes, exclamé, ¿recuerda lo que dijo la señorita Carabelli sobre el conde italiano? Este artículo menciona su llegada a Londres hace apenas una semana. Holmes tomó el periódico, lo leyó con rapidez y asintió. Excelente observación, Watson. Vercelli. Ese nombre resuena como una disonancia en la partitura de este caso. Un hombre que colecciona violines y desprecia a los músicos es tan sospechoso como un banquero que teme al dinero. ¿Cree que fue él quien escribió la carta? Lo creo con la misma certeza con que escucho una nota desafinada, respondió, dejando el periódico sobre la mesa. Es hora de visitar al conde, pero antes debemos afinar nuestras mentes tanto como su colección de instrumentos. Holmes se incorporó, estiró los brazos y caminó hacia la ventana. La niebla londinense se había espesado, engullendo la calle en un velo casi musical de silencio. Watson, dijo, con una sonrisa apenas perceptible. Una nota falsa en una orquesta es un crimen. En la vida, también. Sus palabras resonaron en mi mente como una advertencia. Sabía que, tras aquella calma aparente, el próximo movimiento de esta sinfonía del crimen nos conduciría inevitablemente a un encuentro con el conde de Vercelli, y con la verdad que Carabelli había querido mantener en silencio. Holmes llevaba toda la mañana sumido en un mutismo peculiar, del tipo que solía preceder a sus decisiones más arriesgadas. Apenas había probado bocado, y el violín descansaba olvidado sobre la mesa. Finalmente, levantó la vista de los periódicos y pronunció con lentitud. Watson, esta tarde visitaremos a un hombre que, de no ser por su nacionalidad, podría haberse labrado una reputación de peligro en cualquier país civilizado. ¿Quién es Holmes? El conde Alessandro di Vercelli, respondió con una chispa de ironía. Un melómano consumado, coleccionista de violines antiguos y mecenas de dudosa generosidad. Su nombre aparece cada vez que la música y la desaparición coinciden en una misma frase. Me explicó que Vercelli había llegado a Londres hacía apenas un mes y que su fortuna, aunque vasta, carecía de origen verificable. Algunos lo consideraban un experto, otros un traficante disfrazado de erudito. Holmes, como siempre, prefería los hechos al rumor. Lo intrigante, Watson, añadió con voz grave, no es lo que un hombre proclama amar, sino cómo utiliza ese amor para ocultar sus pecados. Comprendí entonces que la visita no sería una simple cortesía, sino una partida de ajedrez disfrazada de conversación. La tarde nos sorprendió atravesando las calles de Kensington, donde el gris de Londres parecía suavizarse ante la opulencia discreta de las fachadas. Holmes, envuelto en su abrigo, mantenía un silencio casi litúrgico, con la mirada fija en el horizonte. Yo, por mi parte, no podía evitar cierta aprensión ante la perspectiva de encontrarnos con un personaje tan enigmático. La mansión del conde se alzaba en una calle retirada, oculta tras un seto de laureles que resguardaba su intimidad con obstinación aristocrática. Un mayordomo de aspecto severo nos condujo a través de un vestíbulo de mármoles italianos hasta una galería decorada con pinturas de escenas musicales. Todo respiraba un refinamiento teatral, como si cada objeto esperara su turno para participar en una función cuidadosamente ensayada. Holmes, lejos de mostrarse impresionado, examinaba el entorno con esa mirada que diseca el artificio. «Demasiada armonía», murmuró. «Cuando la belleza se organiza con tanta precisión, suele haber algo podrido bajo su superficie.
Yo asentí, comprendiendo que aquella visita sería menos una conversación y más una disección moral. Nos hicieron pasar a un amplio salón iluminado por una luz cálida que se filtraba a través de cortinas de terciopelo color vino. Allí, alineados como soldados en una formación silenciosa, descansaban violines, laúdes, arpas y mandolinas, cada uno encerrado en una vitrina individual. El aire estaba impregnado del aroma de la madera antigua y el barniz italiano. Holmes avanzó despacio, como quien recorre un museo de secretos. Pasó el dedo por el cristal de una de las vitrinas y observó la leve capa de polvo. «Curioso», murmuró. «Un amante de la música que no toca sus tesoros. Es como un poeta que encierra sus versos en una caja fuerte». El conde aún no había aparecido, y el silencio del lugar resultaba casi opresivo. En un rincón, un piano de cola exhibía una partitura abierta en una página que no correspondía al compás inicial. Holmes la observó con detenimiento. «Alguien la tocó recientemente», dijo en voz baja, «pero no el dueño de la casa. La digitación es ligera, femenina». Aquella observación, como tantas suyas, flotó en el aire sin explicación inmediata, pero supe que era una de esas piezas invisibles que más tarde completarían el rompecabezas. El conde Alessandro di Vercelli apareció al fin, con la majestad tranquila de quien se sabe dueño de la escena. Era un hombre alto, de cabellos plateados, bigote perfectamente recortado y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Nos saludó con una inclinación exacta, ni servil ni arrogante, y nos ofreció té con una cortesía impecable. «Señor Holmes», dijo con una voz meliflua, «he oído hablar de sus extraordinarias facultades. ¿Qué asunto tan delicado lo trae a mi humilde residencia?» Holmes respondió con calma. «Una curiosidad profesional, conde. Un artista italiano desaparecido. Tal vez haya oído hablar de él. Luigi Carabelli». El rostro del conde no se alteró, pero una leve sombra cruzó su mirada. «Un trágico suceso, un genio, sin duda, aunque inclinado a la imprudencia. Londres es una ciudad peligrosa para las almas sensibles». Holmes asintió cortésmente. «Lo mismo diría de ciertos coleccionistas, conde. La pasión por lo bello puede ser tan destructiva como el deseo de poseerlo». El conde sonrió. Pero aquella sonrisa, pensé, era la de un hombre acostumbrado a mentir con elegancia. Holmes cambió súbitamente el tono de la conversación. Con fingido descuido, se interesó por la colección. «Admiro su dedicación a los instrumentos antiguos», dijo. «Algunos de estos violines parecen dignos de un Stradivarius». «Algunos lo son», replicó el conde, con un destello de orgullo. «La música es la forma más pura del alma humana». «¿Incluso cuando esa pureza puede perderse en manos equivocadas?», preguntó Holmes, con aparente ingenuidad. El conde entrecerró los ojos. «La pureza, señor Holmes, no se pierde, se negocia». Holmes sonrió. «Interesante concepto. Me pregunto qué opinaría de un manuscrito inédito sobre la acústica de los Stradivarius. Uno que, digamos, desaparece junto con su autor». Durante un instante, el aire pareció densificarse. El conde dejó la taza sobre la mesa con precisión exagerada. «Las leyendas siempre acompañan a los artistas muertos», replicó con voz baja. «Y yo colecciono realidades, no fantasmas». Holmes asintió con un brillo imperceptible en los ojos. «Desde luego, aunque algunos fantasmas, conde, tienen la cortesía de dejar huellas musicales». Mientras el diálogo continuaba, observé un detalle que, en apariencia, carecía de importancia. El conde, sin advertirlo, tamborileaba los dedos sobre la mesa en un ritmo constante, preciso, casi hipnótico. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era el mismo patrón que Holmes había reproducido al descifrar la partitura de Carabelli. Holmes también lo notó, aunque no dio muestra alguna de sorpresa. Sus ojos siguieron el movimiento con la atención de un entomólogo que contempla a un insecto en su red.
Un ritmo curioso, conde, comentó al fin, con voz ligera. Recuerda vagamente a un estudio para violín en si menor. Ah, sí, respondió Vercelli con una sonrisa forzada. No tengo oído para los tecnicismos. Tampoco para el disimulo, me temo, pensé, observando el modo en que Holmes lo estudiaba sin pestañear. El conde se levantó, dando por terminada la conversación. Ha sido un placer, caballeros. Confío en que el arte vuelva a unirnos bajo circunstancias menos lúgubres. Sin duda, replicó Holmes. Aunque a veces, conde, el arte no une, delata. Cuando nos encontramos de nuevo en la calle, el aire frío de la tarde londinense nos golpeó con fuerza. Caminamos en silencio durante varios minutos, hasta que Holmes, sin detenerse, habló con tono reflexivo. ¿Ha observado sus manos, Watson? No las de un coleccionista, sino las de un ejecutante. Las yemas endurecidas, el ritmo involuntario. Ese hombre ha tocado el violín, y no por placer. ¿Sugiere que el conde de Vercelli es músico? No. Sugiero que es un impostor. Y, más aún, que su relación con Luigi Carabelli no termina en la admiración. Entonces, ¿cree que él es el responsable de la desaparición? Holmes esbozó una sonrisa enigmática. Querido amigo, aún no lo creo, pero lo sabré pronto. Hemos estado, Watson, en presencia de un virtuoso del engaño. Y con esa frase, pronunciada entre la bruma del anochecer, comprendí que la melodía del misterio apenas había comenzado a elevar sus notas más oscuras. Aquel anochecer, Londres estaba envuelta en una niebla tan densa que el gas de las farolas parecía flotar sin sostén alguno sobre la oscuridad. El aire olía a humedad y carbón. Desde nuestra ventana en Baker Street podía oírse el tañido lejano de las campanas del puerto cuando un carruaje se detuvo bruscamente frente a la puerta. Pocos instantes después, un agente de Scotland Yard irrumpía con la urgencia propia de una mala noticia. El inspector Lestrade solicita su presencia inmediata, señor Holmes, dijo. Han encontrado un cadáver en el Támesis. Holmes, que fumaba en silencio, dejó caer la pipa en el cenicero y se levantó con esa energía fría que siempre lo dominaba al oler el aire de un caso. Watson, su abrigo. Esta noche la música cambia de tono, murmuró. El trayecto hasta los muelles fue lúgubre. Las linternas de los policías parpadeaban sobre el agua espesa, y entre las sombras se adivinaban los rostros cansados de los hombres que habían sacado el cuerpo del río. Holmes descendió sin vacilar. La muerte ha tocado su primer acorde, dijo. Escuchemos lo que el Támesis tiene que contarnos. El cadáver yacía sobre una lona, cerca de los muelles de Southwark. El rostro estaba irreconocible, hinchado por el agua y las horas de deriva. Sin embargo, un inspector sostuvo una pequeña caja de madera junto al cuerpo. Luigi Carabelli, anunció Lestrade, con la satisfacción de quien cree haber resuelto un misterio. El violinista desaparecido. Hallaron esto en su bolsillo, una tarjeta del Royal Albert Hall. Holmes se agachó sin decir palabra, examinando cada detalle con su habitual minuciosidad. ¿Y su conclusión, inspector?, preguntó con calma. Suicidio o accidente. Los artistas son temperamentales. Quizá tiró su violín al agua y saltó tras él. Holmes esbozó una sonrisa tan leve que apenas movió los labios. Extraordinario, Lestrade. Su lógica es tan sólida como el lodo que cubre este muelle. Lestrade bufó, ofendido. ¿Sugiere otra cosa, Holmes? Sugiero, respondió él con sequedad, que la muerte, al igual que la música, tiene ritmo. Y este cuerpo desafina. Me estremecí ante el tono de su voz. Sabía que aquella investigación apenas comenzaba y que la verdad, como el río, corría profunda y oscura. Holmes pidió que le mostraran los efectos personales del muerto. Entre las prendas húmedas apareció un fragmento de madera, del tamaño de un puño, con una curvatura inconfundible. Parte del cuerpo de un violín. Curioso,
murmuró, tomando el pedazo con pinzas. La fractura es limpia, no fruto de un golpe contra el agua. Fue rota con intención. Yo lo observé inclinar el fragmento bajo la luz mortecina de la linterna. En la veta de la madera había un residuo blanquecino. «Barniz reciente», dijo. Carabelli no usaba este tipo de resina. Y fíjese, Watson, la forma de la grieta sugiere que el instrumento fue doblado hacia adentro, como si alguien intentara ocultar algo en su interior. Lestrade torció el gesto. ¿Ocultar qué? Holmes le lanzó una mirada irónica. Tal vez un secreto, inspector. Y no el del agua, sino el de un hombre que conocía demasiado. Aquellas palabras flotaron en el aire húmedo, tan inquietantes como la neblina que seguía alzándose desde el río. A la mañana siguiente, la señorita Emilia Carabelli irrumpió en Baker Street, con el rostro demacrado y los ojos inflamados por el llanto. No necesitó pronunciar palabra. Traía consigo la certeza del duelo. «Dígame que no es cierto, señor Holmes», suplicó, aferrándose al respaldo de una silla. «Dicen que encontraron su cuerpo, que era Luigi». Yo traté de ofrecerle consuelo, pero Holmes, lejos de la compasión común, permaneció de pie, inmóvil, con las manos cruzadas tras la espalda. «Señorita», dijo finalmente, «la verdad no se mide por el dolor que produce, sino por la precisión con que se revela». «Entonces, ¿no está seguro?» «Aún no». Holmes se acercó lentamente a la ventana. «El río nos miente con frecuencia, pero sus mentiras, como su corriente, dejan huellas». Emilia rompió en llanto. La vi tambalearse y corrí a sostenerla. «Le ruego que confíe en nosotros», le dije. «Si hay una posibilidad de que su hermano viva, Holmes la encontrará». Holmes giró el rostro apenas un instante. En sus ojos había compasión. Sí, pero también ese brillo gélido que solo aparece cuando un enigma lo domina por completo. Esa misma tarde, Holmes consiguió que el cuerpo fuese trasladado a la morgue para una nueva inspección. Lo acompañé con el mismo escalofrío que me recorría siempre que descendíamos a esos lugares donde el silencio y la muerte parecían respirar al unísono. Holmes se inclinó sobre el cadáver y, sin guantes, tomó una de las manos. La observó con detenimiento, girándola bajo la luz amarillenta. «Mire, Watson, las palmas presentan callosidad, no en las yemas de los dedos, sino en la base. Son marcas de esfuerzo físico, propias de un hombre que empuja o carga peso. Un violinista, en cambio, tiene dedos suaves, flexibles, casi femeninos. ¿Entonces no es Carabelli? No, este hombre ha trabajado con las manos, tal vez un estibador o un sirviente. Además, observe el cuello, el músculo esternocleidomastoideo, grueso y desarrollado. Ningún músico mantiene semejante tensión». Lestrade, que nos observaba impaciente, intervino. «¿Está insinuando que el cadáver fue sustituido?» Holmes sonrió con esa serenidad irritante que le era propia. «No insinúo nada, inspector. Lo afirmo. Este no es Luigi Carabelli. Es un impostor». Sentí un estremecimiento. La idea de que alguien hubiese orquestado un engaño tan meticuloso abría un nuevo abismo en aquel caso. Holmes pidió revisar nuevamente las pertenencias del cadáver. Entre ellas, el forense extrajo un alfiler de corbata de oro, en cuyo centro brillaba una pequeña lira. «Otra vez el símbolo», dije en voz baja. «La armonía secreta». Holmes asintió. «Exacto, Watson. El mismo emblema hallado en el camarín. Ningún detalle se repite por azar». Giró el alfiler bajo la luz y con la punta de su navaja levantó la piedra central. En su interior apareció una diminuta marca grabada, la inicial WW. «Wapping», dijo él con un brillo de triunfo en los ojos. «Un barrio portuario, refugio de contrabandistas y comerciantes de reliquias». Lestrade soltó una carcajada incrédula.
¿Pretende encontrar a su violinista entre los borrachos del muelle? Tal vez, inspector, entre los borrachos halle un coro más sincero que entre los coleccionistas, replicó Holmes con sequedad. Guardó el alfiler en el bolsillo de su abrigo. Preparen su abrigo, Watson. Esta noche descenderemos a las profundidades de la música y del crimen. El carruaje avanzaba lentamente hacia el este, donde la niebla se volvía más espesa y el aire olía a alquitrán. Las lámparas de gas se reflejaban en los charcos como ojos que acechaban desde el suelo. Holmes permanecía en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una melodía que solo él percibía. ¿Qué espera encontrar allí, Holmes?, pregunté. Respuestas, Watson. Y quizá el eco de un violín que aún no ha terminado de tocar su última nota. A medida que nos internábamos en los callejones de Wapping, el bullicio de los muelles se mezclaba con el murmullo del río. Supe entonces, con esa certeza que solo el peligro inspira, que nos acercábamos al corazón oculto del caso. Holmes pasó buena parte de la tarde en un silencio concentrado que yo conocía bien. Sus dedos tamborileaban sobre el alféizar de la ventana al compás de una melodía imaginaria, mientras su mirada, absorta, parecía medir los engranajes invisibles del plan que estaba forjando. «Watson», dijo de pronto, rompiendo el silencio con un brillo de decisión en los ojos. «Esta noche visitaremos la armonía secreta». «¿Como invitados?», pregunté, incrédulo. «Como comerciantes de instrumentos musicales», replicó con una leve sonrisa. «Usted será el doctor convertido en marchante vienés, y yo su socio, un experto en violines napolitanos». No tuve tiempo de protestar. Ya había abierto su baúl de disfraces, ese arsenal de identidades que le servía mejor que cualquier pistola. En pocos minutos había transformado su porte de detective londinense en el de un tratante extranjero, con bigote postizo, bastón y un aire de ironía continental. «Recuerde, Watson», añadió mientras ajustaba su sombrero, «en el mundo del arte, el fingimiento es la única verdad que todos respetan». Su mirada chispeó un instante. «Y esta noche, entre artistas, aprenderemos qué precio puede tener el silencio». El carruaje avanzó lentamente hacia el este, dejando atrás la pulcritud del West End y adentrándose en un Londres más oscuro, húmedo y resignado a la penumbra. El aire del puerto traía consigo un olor a alquitrán, a sal y a miseria. A medida que nos internábamos en los callejones de Wapping, el bullicio nocturno se mezclaba con las voces de marineros ebrios y el rumor constante del río. Holmes, envuelto en su abrigo, permanecía en silencio, observando a través del cristal empañado. «Note, Watson, cómo incluso la corrupción tiene sus barrios», murmuró. «En Westminster se compra poder. Aquí se compra arte robado y secretos». El cochero se detuvo frente a una tienda de aspecto anodino, con un cartel que rezaba: «Antigüedades musicales y curiosidades». Una débil luz se filtraba por debajo de la puerta. «Este es el punto de entrada», dijo Holmes bajando del carruaje. «Un sótano bajo el comercio sirve de refugio a los miembros de la sociedad». «¿Y si descubren quiénes somos?», pregunté con cierta aprensión. Holmes sonrió con frialdad. «Entonces, querido amigo, nos recordarán como el dúo más desafinado que jamás pisó sus salones». Un hombre bajo y de rostro inexpresivo nos recibió con un gesto breve. Holmes, en su papel de marchante, le mostró una invitación falsificada que parecía haber envejecido con la misma elegancia que el papel donde fue escrita. Sin decir palabra, el portero nos condujo por un pasillo estrecho hasta una escalera que descendía al subsuelo. El aire se volvió más denso a cada peldaño, cargado con el olor de los instrumentos antiguos y del polvo acumulado. Al llegar al final, se abrió ante nosotros una amplia bóveda de piedra iluminada por lámparas de gas. Allí, unas 30 personas, coleccionistas, músicos e incluso damas enjolladas, conversaban en voz baja, intercambiando partituras,
cajas de madera y objetos de procedencia dudosa. «El comercio del alma, Watson», susurró Holmes. «Cada nota que suena aquí tiene un precio y una culpa». Nos acercamos a una mesa donde un hombre ofrecía un violín sin firma por una suma desorbitada. Holmes fingió interés, examinándolo con aire experto. Yo, por mi parte, apenas podía disimular mi incomodidad. En aquel ambiente, la música parecía un pretexto para algo mucho más oscuro. Entonces, un golpe suave resonó contra el atril del fondo. La conversación cesó. El espectáculo iba a comenzar. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el chisporroteo de las lámparas. Desde una puerta lateral apareció un hombre vestido completamente de negro, con una máscara que cubría la mitad de su rostro. En sus manos llevaba un violín, cuyo barniz rojo oscuro reflejaba la luz con un resplandor casi sangriento. «Señores», anunció una voz desde las sombras, «escucharán una composición prohibida, una obra jamás publicada, compuesta por el genio malogrado de Luigi Carabelli». Holmes se irguió en su asiento, los ojos fijos en el intérprete. El arco rozó las cuerdas y la música comenzó. Aquella melodía, Dios mío, jamás había escuchado algo semejante. Era dulce y trágica, como una confesión hecha entre suspiros. Pero Holmes no la escuchaba con emoción, sino con lógica. Cada cambio de ritmo, cada repetición de notas, parecía para él una pista. «Watson», susurró con súbita intensidad, «escuche, el mismo patrón rítmico del mensaje cifrado. Es la firma de Carabelli». El violín lloraba con un dolor casi humano, y yo, por primera vez, comprendí que aquella sociedad no solo comerciaba con música, comerciaba con almas. Holmes, sin embargo, ya había tomado una decisión. Antes de que la última nota se extinguiera, Holmes se levantó y aplaudió con entusiasmo fingido. «¡Magnífico!», exclamó en tono alto. «Tan magistral interpretación merece un reconocimiento y una pregunta». El público se volvió hacia él, desconcertado. El hombre enmascarado dio un paso atrás, como si temiera que el violín se le convirtiera en una prueba. «¿Podrías, señor», continuó Holmes con voz serena, «revelarnos cómo aprendió un estilo que solo el desaparecido Carabelli conocía?» El músico titubeó, y en ese instante Holmes avanzó con decisión. De un tirón rápido le arrancó la máscara. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ante nosotros se hallaba el mayordomo del conde de Vercelli. «El fiel servidor convertido en traidor», murmuró Holmes. «El hombre que roba las notas de su amo y las vende al mejor postor». El mayordomo balbuceó una excusa, pero Holmes ya había señalado el violín. «Este instrumento fue reparado con madera del Stradivarius de Carabelli. Usted lo mutiló para fabricar su mentira». El rostro del hombre se tornó pálido. Comprendí que estábamos al borde del peligro. El acusado retrocedió un paso, luego otro. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lanzó el violín contra el suelo y corrió hacia una puerta lateral. Holmes se lanzó tras él, pero una cortina de humo, provocada quizá por una lámpara derribada, llenó el sótano en cuestión de segundos. «Watson, la salida», gritó Holmes, abriéndose paso entre la confusión. Oí el sonido de pasos acelerados, una puerta golpeando contra la pared, y luego el silencio del exterior, devorando toda huella. Cuando por fin alcanzamos la calle, no quedaba rastro del fugitivo, solo una pequeña cinta de seda negra, desprendida de su cuello. Holmes la recogió con delicadeza. «Una pista, Watson, seda italiana, y un perfume caro, de los que no compra un sirviente». «¿Entonces, actuaba por cuenta del conde?». Holmes no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la oscuridad del callejón. «Tal vez no por cuenta suya», murmuró, «pero sin duda, con su consentimiento». El río, cercano, parecía murmurar una melodía inacabada. Regresamos al interior del sótano, ahora vacío y silencioso.
Las lámparas oscilaban tenuemente, y el aire olía a barniz quemado y engaño. Holmes se detuvo junto al atril, donde el violín había sido destrozado. Sus dedos recorrieron las cuerdas rotas con una delicadeza casi reverente. «El arte, Watson», dijo en voz baja, «puede ser sublime, pero el crimen que lo persigue suele ser vulgar». Yo lo observé en silencio, comprendiendo el peso de su frase. Entre la belleza y la codicia, el mundo parecía perder siempre su equilibrio moral. Holmes dejó el violín y añadió con ironía: «Hemos arrancado la máscara al intérprete, pero no al director de la orquesta, y temo que éste toque su sinfonía desde una butaca más alta, la del conde de Vercelli». Su mirada se alzó hacia el techo, donde la luz temblaba como una nota suspendida. «La melodía aún no ha terminado, Watson», concluyó con calma, «pero cuando lo haga, su último acorde no será de música, sino de justicia». Era casi el amanecer cuando regresamos a Baker Street. La neblina se filtraba por las rendijas de las ventanas y las calles dormidas parecían murmurar en sueños. Holmes no pronunció palabra durante el trayecto. Su silencio, más elocuente que cualquier razonamiento, era el de un hombre que ha visto el rostro del peligro y busca aún la melodía exacta de su explicación. Apenas cruzamos el umbral del 221B, se quitó el abrigo empapado, encendió su pipa y se hundió en su sillón favorito. La llama temblorosa del fuego proyectaba sombras cambiantes en su rostro. Yo lo observé en silencio, respetando esa pausa en que su mente parecía deslizarse entre la intuición y la certeza. «Watson», dijo finalmente con voz grave, «la noche ha sido fructífera. Hemos arrancado un velo al misterio, pero no el último». Sus ojos se dirigieron al paquete que traíamos de Wapping, los fragmentos del violín roto. «En esta madera quemada por la codicia», añadió, «puede hallarse la voz que aún calla. Sabía que nada lo detendría hasta escucharla». Holmes extendió sobre la mesa los restos del instrumento. Lo hizo con una delicadeza casi religiosa, como si manipulara los huesos de un mártir. La caja armónica estaba astillada. Las cuerdas rotas colgaban como nervios seccionados, y en la superficie aún se adivinaban restos del barniz rojizo, característico de los violines italianos. «Vea, Watson», dijo inclinándose, «la fractura no es el resultado de una caída. Fue realizada con precisión quirúrgica. Alguien intentó acceder a su interior sin dejar señales de violencia externa». Mientras hablaba, sus dedos, largos y finos, giraban cada fragmento bajo la luz del quinqué. De vez en cuando, su mirada se iluminaba con el destello que precede a una deducción importante. «El violín era más que un instrumento», prosiguió. «Era un cofre, y el secreto que guardaba, tan frágil como sus cuerdas, fue protegido con el arte de un maestro y la desesperación de un hombre acorralado». Su tono se volvió casi melancólico. Carabelli escondió su verdad en la única voz que no podía ser interrogada, la de la música. Tras un largo silencio, Holmes tomó una de las cuerdas desgarradas y la observó con su lupa. Durante varios minutos no dijo nada. Su respiración era pausada, y yo comprendí que su mente viajaba por senderos invisibles. «Curioso, muy curioso», murmuró al fin. Con un gesto rápido, cortó la cuerda por la mitad. Un sonido metálico apenas perceptible acompañó el movimiento. Holmes colocó la lupa nuevamente y sonrió. Exactamente como lo sospechaba. De la fibra interior extrajo un diminuto tubo de metal, del grosor de una cerilla y sellado en los extremos. Lo sostuvo entre los dedos con la emoción controlada de quien confirma una hipótesis brillante. «Dentro de este cilindro, Watson, hay algo más valioso que el oro, la mente de un hombre que no quiso morir con su secreto». Con unas pinzas lo abrió con cuidado. En su interior apareció un rollo minúsculo de papel amarillento, escrito en tinta casi desvaída. Holmes lo colocó sobre la mesa y exhaló una bocanada de humo.
El alma de Carabelli, dijo lentamente. Acaba de hablarnos, y su idioma es el cifrado. Holmes desplegó el fragmento con la minuciosidad de un cirujano y comenzó a estudiarlo. El papel contenía una serie de notas musicales, escritas sin compás aparente, intercaladas con pausas irregulares. ¿Una partitura?, pregunté. Sí, pero no destinada al oído, sino al intelecto. Observe, la secuencia sol fa mi do fa sol. Si la traducimos según el método cifrado de la escuela de Bach, obtenemos palabras. Durante más de una hora lo vi moverse entre papeles, fórmulas y pentagramas, anotando cifras, tachando hipótesis, murmurando entre dientes. Al fin, golpeó suavemente la mesa con la pipa y pronunció con voz clara: Covent Garden, medianoche. ¿Una cita? Exactamente. La última que Luigi Carabelli planeó antes de desaparecer. Holmes guardó el papel en su cartera. Alguien debía recibirlo, Watson, y quien debía hacerlo no lo consiguió. O lo traicionó. Encendió una cerilla y la sostuvo ante el mensaje cifrado, que comenzó a oscurecerse por el calor. Y sin embargo, añadió en voz baja, el fuego siempre revela más de lo que destruye. Holmes se reclinó en su sillón y permaneció inmóvil varios minutos, con los ojos cerrados. Sabía que en aquel silencio se gestaba la deducción final de un acto entero del drama. Carabelli no fue víctima, sino autor de su desaparición, dijo finalmente. Fingió su muerte para proteger algo más grande que su vida, su obra. Yo lo miré con asombro. ¿Insinúa que está vivo? No lo insinúo, lo afirmo. Todo encaja. El cadáver hallado en el Támesis era un señuelo. El mayordomo del conde fue su ejecutor. Mientras el mundo lloraba al músico, él se ocultaba, esperando la ocasión para entregar su manuscrito a salvo. ¿Pero de quién se escondía? Holmes abrió un cajón y sacó el alfiler con el emblema de la armonía secreta. De la codicia, Watson, y la codicia, en este caso, tiene título nobiliario y residencia en Kensington. Me recorrió un escalofrío al comprender el alcance de su conclusión. Holmes añadió, con un dejo de ironía: el conde de Vercelli quiso comprar la genialidad. Carabelli, en cambio, la escondió dentro de una cuerda. El reloj de la chimenea marcaba las 10 cuando Holmes volvió a hablar, esta vez en tono más grave. «Pero hay algo más», dijo. «Ningún hombre puede fingir su muerte sin ayuda. Carabelli tuvo un cómplice, alguien que conocía su plan, sus movimientos, y lo traicionó». «¿Cree que fue descubierto?» «Sin duda. El mensaje cifrado indica una cita que jamás llegó a cumplirse. Alguien de su entorno más íntimo interceptó la señal. Quizá un amigo, un discípulo, o alguien movido por el miedo». Guardó silencio unos segundos y luego concluyó: «No hay traición más amarga que la que se afina en el corazón de quien dice amar». Sus palabras resonaron en la habitación como una nota sostenida. Holmes se levantó lentamente, fue hasta el rincón donde descansaba su violín y lo tomó con gesto solemne. Afinó las cuerdas con precisión ritual. «¿Qué va a hacer?», pregunté. Lo que siempre hace un músico antes de enfrentarse a la verdad, escuchar su instrumento. Tocó un acorde grave, casi una plegaria. Luego se volvió hacia mí con la expresión serena del estratega que ha previsto cada movimiento. «Esta noche, Watson, escucharemos la verdad, afinada al compás del peligro». No supe si sus palabras eran una metáfora o una advertencia literal. Pero en el aire de Baker Street, entre el humo del tabaco y el eco del violín, supe que el desenlace estaba próximo, y que la música de este caso aún no había tocado su última nota. La noche era fría y húmeda cuando el carruaje se detuvo frente a la imponente fachada del Covent Garden. Los faroles de gas arrojaban un resplandor mortecino sobre la piedra, y el silencio del lugar parecía aún más denso que la niebla que lo envolvía.
A esa hora, el teatro debía estar desierto, pero Holmes, con su característico aplomo, insistió en que entráramos por una puerta lateral, cuyas cerraduras cedieron bajo la hábil presión de su ganzúa. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a terciopelo viejo y madera barnizada. Las filas de butacas, envueltas en sombras, se alzaban ante nosotros como una audiencia espectral. Subimos lentamente hacia los palcos, donde la penumbra nos ofrecía refugio. Holmes avanzaba con paso casi inaudible, cada músculo de su cuerpo tenso, expectante. «Watson», susurró, «recuerde que en el silencio también se esconden las respuestas». Nos apostamos en un palco lateral desde el cual se dominaba el escenario. Allí, el eco distante de un contrabajo resonó de pronto, como si un fantasma ensayara su última nota. Yo contuve la respiración. Holmes, en cambio, sonrió levemente. «La orquesta se prepara, mi querido amigo», murmuró. «Pero la partitura esta vez será de crimen y redención». El reloj del vestíbulo marcó las 11:30 cuando el silencio del teatro se volvió absoluto. Solo se oía el leve crujido de las vigas y, en ocasiones, el suspiro casi imperceptible del viento que se colaba por las rendijas del techo. La oscuridad era tan espesa que apenas distinguía el contorno del rostro de Holmes, pero sentía su energía contenida, la calma calculada de un cazador que ha tendido su red. «El escenario está dispuesto, Watson», dijo en voz baja. «Lo que falta es el intérprete». Yo no sabía si se refería al culpable o a la víctima, pero su tono me estremeció. Pasaron los minutos con la lentitud de una agonía. A veces me parecía oír pasos, un roce de telas, una respiración lejana. Cada sonido adquiría una intensidad insoportable en aquel vacío colosal. Holmes, inmóvil, tenía la mirada fija en el telón cerrado. «Recuerde lo que le dije», susurró sin apartar los ojos del escenario. «Cuando el crimen se oculta entre notas, solo la música puede delatarlo». De pronto, una débil luz se encendió tras bastidores. Holmes se incorporó sin ruido, su silueta recortada en la penumbra. «Empieza la función», murmuró con una sonrisa imperceptible. Una figura femenina surgió desde el escenario, moviéndose con pasos inciertos entre los decorados abandonados. Llevaba un manto oscuro, y su rostro, pálido bajo la débil luz, reflejaba un sufrimiento casi místico. Reconocí de inmediato a la señorita Emilia Carabelli. «¡Luigi!», llamó con voz quebrada. «¡Hermano mío, respóndeme!». El eco devolvió su grito como una plegaria sin respuesta. Se detuvo en medio del escenario, las manos crispadas, la respiración agitada. Holmes se inclinó hacia mí. «Observe, Watson, la desesperación sincera no puede fingirse. Ella ignora que él vive, o teme confirmarlo». Emilia alzó la vista hacia los palcos, como si presintiera nuestra presencia, y cayó de rodillas. «Señor Holmes», sollozó, «si está aquí, le imploro. Dígame que no está muerto». Holmes no se movió, pero su voz sonó con la firmeza de un juramento. «Tenga valor, señorita. No se lamente por un muerto mientras la verdad aún respira». En ese instante, un ruido proveniente de los bastidores interrumpió sus palabras. Un golpe sordo, el arrastre de una silla, un gemido apenas audible. Emilia contuvo el aliento. Holmes se incorporó de inmediato, sus ojos brillando como los de un depredador que ha olfateado la presa. Desde las sombras de los bastidores emergió un hombre tambaleante, apoyándose en la pared. Su rostro, demacrado y cubierto de heridas, apenas era reconocible, pero el brillo febril de sus ojos bastó para que Emilia lanzara un grito de alegría y espanto. «¡Luigi!». El violinista se dejó caer sobre el escenario, exhausto, mientras Holmes descendía ágilmente desde el palco. Yo le seguí, atónito. Cuando llegamos junto a él, Luigi Carabelli levantó la cabeza con esfuerzo. «No hay tiempo», murmuró con voz ronca. «Él viene... el conde...».
Holmes le ofreció su pañuelo, examinando las heridas con rapidez. «Tranquilo, señor Carabelli. Está entre amigos. Cuéntenos qué ocurrió». El músico tomó aire y prosiguió, con las palabras entrecortadas. «Vercelli me descubrió. Quiso obligarme a entregar el manuscrito. Mi tratado sobre la acústica de los Stradivarius. Me mantuvo prisionero en su villa. El mayordomo, su sombra, vigilaba cada movimiento. Cuando intenté escapar, me golpearon. Creyeron que había muerto». Holmes asintió lentamente. «Y fingió seguir muerto para engañarlos. Brillante, aunque arriesgado». Carabelli sacó un pequeño estuche del interior de su chaqueta. «Aquí está», susurró. «El último fragmento del manuscrito. Quería entregárselo a usted, señor Holmes». Antes de que pudiera continuar, un disparo resonó desde lo alto del teatro. La bala se incrustó en el suelo, a pocos centímetros del músico. Holmes giró bruscamente la cabeza. «Demasiado tarde, Watson», dijo con fría claridad. «El conde ha llegado para dirigir su última sinfonía». El disparo resonó en el teatro con una violencia que me heló la sangre. El eco se prolongó entre las paredes vacías como un acorde siniestro, mientras Emilia lanzaba un grito y se arrojaba hacia su hermano. Holmes, rápido como un felino, se interpuso entre ellos y me indicó, con un gesto seco, que me mantuviera agachado. «Arriba, en el palco central», exclamó. Pude distinguir entonces la silueta del conde Alessandro di Vercelli, recortada contra la penumbra del anfiteatro. Sostenía una pistola de cañón largo, y su rostro, iluminado por el resplandor de una lámpara cercana, mostraba una calma espantosa. «¡Holmes!», gritó con acento italiano. «Aléjese de ese traidor. El manuscrito pertenece al arte, no a los hombres». Holmes sonrió con esa serenidad que solía adoptar en los momentos más peligrosos. «Pertenece, señor conde, al genio que lo creó. Y usted ha pretendido robar no una obra, sino un alma». El conde apuntó de nuevo, pero Holmes se había desplazado ya hacia la sombra. Yo sentí el silbido de una segunda bala pasar a escasos centímetros de mi cabeza. «Watson, por aquí», ordenó Holmes con voz contenida. «Rápido, antes de que se retire hacia los pasillos laterales». Y así comenzó una persecución que jamás olvidaré. Subimos por la escalera de servicio que conducía a los palcos superiores. Los escalones crujían bajo nuestros pies, y el eco de las botas del conde resonaba más adelante, acelerado por la desesperación. Desde abajo, la voz del Lestrade se alzaba con órdenes secas. «Rodeen las salidas. Nadie abandone el edificio». Holmes había previsto todo. Había enviado al inspector un mensaje horas antes, anticipando que el conde podría presentarse en Covent Garden. A medio camino, una detonación volvió a romper el aire. Un fragmento de madera saltó de la barandilla junto a mí. Holmes se detuvo un instante, calculando el ángulo del disparo. «Está descargando su miedo, no su puntería», dijo en tono casi analítico. «No disparemos nuestra razón, Watson. Guardémosla para el cierre de esta sinfonía». Continuamos ascendiendo hasta la galería más alta, donde el conde se había atrincherado entre los telones. Cuando nos vio aparecer, giró hacia una puerta lateral que daba al corredor de los camerinos. Holmes se lanzó tras él con la velocidad de un sabueso. De pronto, un ruido metálico, la caída de una pistola, indicó que el aristócrata había tropezado. Le alcanzamos en la penumbra justo cuando Lestrade, jadeante, emergía del otro extremo con 2 agentes. «¡Alto, en nombre de la ley!», rugió el inspector. El conde intentó sacar una daga del cinturón, pero Holmes la apartó con su bastón, y en cuestión de segundos, los agentes lo redujeron. Su grito de furia se perdió en el eco del teatro, donde el silencio volvía a descender lentamente, como un telón final. El conde di Vercelli yacía esposado en el suelo, su mirada fija en el techo como si contemplara un juicio invisible. Su elegante abrigo estaba rasgado, y el brillo altivo de su rostro se había tornado en la sombra del fracaso.
Lestrade, satisfecho, le tomó del brazo. «Bueno, señor Holmes», dijo entre resoplidos, «parece que su intuición ha dado en el blanco, como siempre». Holmes no respondió. Su atención se dirigía al escenario, donde Emilia lloraba junto a su hermano herido. Entre ambos, en el suelo, reposaba el pequeño estuche que contenía el manuscrito. Un hilo de sangre manchaba la tapa de cuero. Holmes lo recogió con sumo cuidado. «He aquí el precio del genio», murmuró. «Ser deseado por los que no lo comprenden y perseguido por los que quieren poseerlo». Lestrade, ajeno a su reflexión, ordenaba ya que se llevaran al prisionero. «El conde responderá ante el juez por intento de asesinato y contrabando de obras musicales», anunció. Holmes asintió lentamente. «Y, sin embargo», dijo en voz baja, «no habrá celda capaz de encerrar la verdadera causa de este crimen, la ambición humana, disfrazada de amor al arte». Yo lo observé en silencio, comprendiendo que para mi amigo el caso no terminaba con el arresto, sino con la comprensión moral del delito. Holmes se inclinó una última vez y tomó el manuscrito ensangrentado entre sus manos. Lo sostuvo a la luz temblorosa del gas y murmuró, casi para sí mismo: «Ni siquiera la música, Watson, puede escapar de la disonancia humana». Luego guardó el documento con cuidado en el interior de su abrigo y añadió con voz serena: «Vayamos a casa. Hay demasiada sangre en esta partitura para seguir escuchando su melodía esta noche». Yo le seguí en silencio, con el extraño sentimiento de haber asistido no solo al desenlace de un crimen, sino al epílogo trágico de un alma que, en su búsqueda de belleza, había encontrado la ruina. Y mientras salíamos del Covent Garden, la niebla de Londres nos envolvía de nuevo, como si la ciudad, eterna cómplice de nuestros misterios, se dispusiera a cerrar el telón sobre otro de los casos incomparables de Sherlock Holmes. Una semana después de los dramáticos sucesos en Covent Garden, visité al señor Luigi Carabelli en la residencia de su hermana Emilia, una encantadora casa de ladrillo situada en Bloomsbury. La primavera londinense apenas insinuaba su llegada, y la luz gris del mediodía se filtraba suavemente por las cortinas, bañando la habitación con un aire de paz que contrastaba con los horrores recientes. Carabelli reposaba en un sillón junto a la ventana. Su rostro, aún pálido, mostraba sin embargo la vitalidad recuperada del artista, que ha sobrevivido a su propia tragedia. Emilia, siempre solícita, nos recibió con lágrimas de gratitud. «Doctor Watson», me dijo el violinista, estrechando mi mano con un temblor apenas perceptible. «Sin su amigo, hoy yo sería solo una sombra en el río Támesis». «El mérito no es mío, sino de Holmes», respondí sonriendo. «Él fue quien escuchó la verdad donde todos oímos silencio». Carabelli asintió, y durante un instante el violín reparado, apoyado contra la mesa, pareció devolvernos una mirada muda, como si también él respirara agradecimiento. La puerta se abrió entonces y un sonido de botas anunció la llegada de alguien conocido. Era el inspector Lestrade, con su paso marcial y expresión de victoria contenida. «Buenos días, caballeros», saludó el inspector quitándose el sombrero. «Traigo excelentes noticias para todos los amantes de la justicia, y quizá también de la música». Holmes, que observaba desde un rincón, respondió con un leve gesto de la cabeza. Lestrade, visiblemente complacido, prosiguió: «El conde Alessandro di Vercelli será juzgado por intento de asesinato y contrabando de obras musicales. Todo gracias a su intervención, señor Holmes». Holmes exhaló lentamente, sin apartar la vista del fuego. «No me agradezca demasiado, Lestrade. Los tribunales castigan los actos, no las motivaciones, y el conde actuó movido por una pasión que, aunque enferma, no deja de ser humana». El inspector arqueó una ceja. «Pasión o no, señor Holmes, lo veremos entre barrotes». Con una sonrisa resignada, Holmes le indicó una silla.
Siéntese, Lestrade. Ya que está aquí, permítame explicarle cómo se compuso esta sinfonía del crimen. Holmes encendió su pipa y comenzó su relato con la serenidad de quien reconstruye una pieza musical ya dominada. Desde el principio, dijo, supe que la desaparición del señor Carabelli no era un acto impulsivo, sino una composición cuidadosamente orquestada. La partitura cifrada encontrada en el camerino fue la primera nota, no una melodía, sino un mensaje oculto. El violín roto, lejos de ser destrucción, era un escondite. Dentro de una de sus cuerdas, Carabelli había depositado la clave que lo vincularía a todo. La cita en Covent Garden. Se volvió hacia Lestrade. El cadáver hallado en el Támesis fue el movimiento siguiente. Un cuerpo anónimo, mutilado para confundir a la policía. Usted, inspector, lo tomó por una conclusión, yo por una introducción. Lestrade gruñó, algo contrariado. Admito que no era fácil verlo así, señor Holmes. Holmes asintió sin ironía. El descubrimiento del alfiler de la armonía secreta nos condujo a la sociedad clandestina, donde el mayordomo del conde tocó, sin saberlo, la melodía que delataba su crimen. Cuando desenmascaré al impostor, solo quedaba una pieza por colocar, la del propio conde. Su obsesión por el manuscrito lo traicionó, y su desesperado disparo en la ópera selló el final de esta partitura sangrienta. Guardó silencio un momento y concluyó. Así, caballeros, el crimen tocó su último acorde, desafinado. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, su perfil recortado por la luz del fuego. El conde de Vercelli, continuó, era un hombre de refinamiento extremo, pero de moral disonante. Su talento para manipular era tan preciso como el de un director de orquesta. Supo apelar a la codicia de otros para ejecutar su obra maestra, la desaparición del violinista y el robo de su tratado. Watson, dígame, añadió volviéndose hacia mí, ¿cuántos crímenes nacen realmente del odio y cuántos del amor mal comprendido? No supe responder. He ahí la paradoja, prosiguió Holmes. El conde no deseaba dinero, sino gloria. Ansiaba perpetuarse en una obra ajena. Ese deseo, disfrazado de admiración, lo condujo a la corrupción. Así, la línea que separa al genio del criminal es tan delgada como la cuerda de un violín. Lestrade, algo incómodo, rompió el silencio. Pues esa cuerda se le ha roto al conde. Holmes sonrió y sus ojos brillaron un instante. Sí, inspector, y a veces, cuando la música cesa, solo queda el ruido de lo inevitable. Aquella misma noche, regresamos a Baker Street. Holmes llevaba bajo el brazo el violín de Carabelli, recientemente reparado por un luthier del Soho. Apenas llegamos, se sentó junto a la chimenea y afinó las cuerdas con la precisión de un relojero. El sonido del instrumento llenó la habitación con una dulzura casi hipnótica. Cada nota parecía purgar el aire de los ecos de la tragedia reciente. Yo lo observaba en silencio, comprendiendo que para Holmes la música no era un pasatiempo, sino una forma de restablecer el equilibrio moral del universo. Extraña justicia la del arte, Watson, dijo entre acordes. Castiga sin tribunales y absuelve sin testigos. ¿Y qué será del manuscrito de Carabelli? Pregunté. Será devuelto a su legítimo dueño. El genio debe protegerse, no glorificarse. Demasiados hombres, como Vercelli, confunden la belleza con la posesión. Siguió tocando un tiempo más hasta que la melodía se desvaneció lentamente, como una respiración que cesa. Yo me quedé mirando las brasas, consciente de que todo misterio deja un residuo invisible, el del alma que lo ha comprendido. Durante los días siguientes, Holmes permaneció tranquilo, inmerso en lecturas y en breves sesiones con su violín. La tensión del caso se había disipado, pero un halo de melancolía lo acompañaba, como si la resolución del enigma hubiera dejado tras de sí un vacío imposible de llenar. Una tarde,
Mientras redactaba mis notas, lo observé tocar una melodía lenta y grave, distinta a todas las que le había oído antes. La expresión de su rostro era serena, pero en sus labios se insinuaba una sonrisa leve, de esas que apenas pertenecen al presente y parecen mirar hacia adentro. ¿En qué piensa, Holmes?, me atreví a preguntar. Dejó que el arco descansara sobre las cuerdas. En el silencio que sigue a la verdad, Watson. Es el único sonido que nunca miente. Comprendí entonces que mi amigo no encontraba consuelo en el triunfo, sino en la armonía que surge cuando la razón y la belleza coinciden, aunque sea por un instante. Y así, mientras el crepúsculo londinense teñía la habitación, supe que aquella sonrisa era la última nota del caso. Una nota que, como toda verdad, resonaría mucho después del silencio. Nunca comprendí del todo el silencio que seguía a los grandes casos de Sherlock Holmes hasta aquella primavera. Después del fragor de la persecución, del peligro y de la tensión intelectual que lo mantenía en vilo durante días, el regreso a Baker Street tenía algo de irreal, como si hubiéramos despertado de un sueño demasiado vívido. La calma de la habitación, la lámpara encendida, el fuego en el hogar, el familiar aroma del tabaco de Holmes me pareció más dulce que nunca. Todo en aquel espacio hablaba de regreso, de orden restablecido. Sin embargo, bajo esa superficie de tranquilidad, percibía en mi amigo un cansancio más hondo que físico, una especie de fatiga moral que solo se advierte en los espíritus que han contemplado demasiado de la naturaleza humana. Holmes permanecía junto a la ventana, observando el movimiento de los coches en la calle, su silueta recortada por la luz de gas. Parecía ausente, pero sabía que su mente no descansaba. Simplemente había cambiado de ritmo, como una sinfonía que llega a su último compás. «El caso Carabelli», dije al fin, «nos ha dejado más silencios que palabras». Holmes asintió sin volver la cabeza. «Así ocurre con toda verdad que toca el alma, Watson. El ruido es cosa de los culpables». Más tarde nos sentamos frente a la chimenea. El fuego chisporroteaba con un rumor hipnótico y el humo del tabaco formaba volutas que se deshacían como pensamientos incompletos. Afuera, Londres seguía su eterno pulso de ruedas, campanas y pasos, pero en nuestro refugio el tiempo parecía haberse detenido. Holmes llenó su pipa con movimientos lentos, casi ceremoniales. «Cada crimen, Watson, deja una huella distinta en el espíritu», dijo tras una pausa. «Este no ha sido un asunto de sangre solamente, sino de conciencia. El conde de Vercelli fue, sin duda, un enemigo formidable», respondí, «pero lo que más me impresionó fue su convicción de obrar en nombre del arte». Holmes soltó una breve exhalación de humo. «Ah, la coartada del idealismo», dijo con tono seco. «Es el disfraz preferido de los corazones corruptos». Guardó silencio, y la llama del hogar iluminó por un instante su rostro afilado. Vi en él algo que rara vez mostraba, un atisbo de compasión. Pese a todo, añadió, no fue un hombre vulgar. Su crimen, como su gusto musical, estaba perfectamente afinado, hasta que tocó la nota equivocada. No supe si hablaba del conde o de sí mismo. Mientras lo observaba, comprendí que el caso Carabelli había dejado en Holmes una huella más profunda de lo habitual. Quizá fue la belleza trágica de la música, o la idea de un genio atrapado por su propia creación. En todo caso, percibí que el detective veía en aquel violinista un reflejo de algo que él mismo conocía demasiado bien: la soledad del talento. Pensé entonces en los hombres excepcionales, en cómo su grandeza suele ser también su herida. El genio, por su propia naturaleza, vive expuesto al vértigo de su don. Lo que para nosotros es admiración, para ellos puede ser condena. Luigi Carabelli había rozado lo sublime, pero también el abismo. Y el conde de Vercelli, con su ambición disfrazada de devoción artística, no fue sino el espejo oscuro de ese mismo impulso.
poseer lo que no se puede comprender. Holmes, dije, rompiendo el silencio, ¿cree usted que el genio conduce siempre al peligro? Él alzó la vista, pensativo. No al peligro, Watson, respondió con voz grave, sino a la tentación. El genio puede elevar o corromper, según la moral del hombre que lo sostiene. Y volvió a mirar el fuego, como si en las brasas ardieran no solo las pruebas de un crimen, sino las preguntas eternas del alma humana. Pasaron varios minutos antes de que Holmes hablara de nuevo. Cuando lo hizo, su tono era distinto, pausado, casi didáctico, como cuando explicaba una deducción que trascendía los hechos. He pensado mucho, Watson, en lo que la música tiene en común con la deducción, dijo. Ambas obedecen a leyes precisas, invisibles pero inexorables. Una nota fuera de tono, una inferencia mal trazada, y todo el edificio se derrumba. La armonía, en arte o en pensamiento, es la forma más pura de verdad. Me incliné hacia adelante, intrigado. ¿Y qué lugar ocupa la moral en esa armonía? Holmes sonrió levemente. El más alto, sin duda. La mente puede resolver cualquier enigma, pero solo el carácter puede hacerlo sin mancharse. ¿Recuerda al conde de Vercelli? Poseía una inteligencia prodigiosa, una sensibilidad exquisita, pero su brújula moral estaba desajustada. Por eso su talento lo llevó al crimen y no a la creación. Se levantó, caminando unos pasos por la habitación. En cambio, Carabelli, continuó, comprendió que la belleza, para ser verdadera, debe estar en consonancia con la honestidad. Su sacrificio no fue en vano. Nos recordó que la perfección del arte exige la pureza del alma. Holmes se volvió hacia mí. Y también nos recordó, añadió suavemente, que la mente humana, sin compasión, es solo una máquina afinada para el error. El fuego comenzaba a extinguirse cuando Holmes volvió a sentarse. Su mirada, fija en las brasas, tenía un brillo melancólico. Habló sin mirarme, como si sus palabras estuvieran dirigidas a la sombra que danzaba en la pared. «Sabe, Watson», dijo, «he llegado a una conclusión que podría aplicarse tanto al arte como a la vida. Una sola nota falsa puede arruinar toda la sinfonía». Guardó silencio unos segundos y con una entonación más baja añadió, «Y ocurre lo mismo en el amor, o en la justicia». Me quedé pensando en esas palabras, que resonaron en mí más de lo que él imaginaba. Había en ellas una verdad dolorosa, nacida de la observación más que del sentimentalismo. Holmes no hablaba de música, sino de los seres humanos y de sus imperfecciones. El fuego lanzó un último chasquido antes de apagarse. Me atreví a decir, casi en un susurro. Y sin embargo, Holmes, sin esas notas falsas quizá nunca habría melodía. Él sonrió, sin responder. A veces, su silencio era la réplica más profunda. Holmes se levantó con un aire distraído y tomó su violín del rincón donde reposaba. Lo sostuvo un instante entre las manos, como si midiera su peso moral antes que su peso físico. Luego, sin decir palabra, apoyó el arco sobre las cuerdas y comenzó a tocar. Era una melodía lenta, de una pureza casi dolorosa. No reconocí el tema. Quizá era una improvisación suya, nacida de la melancolía del momento. Cada nota parecía contener un pensamiento, una deducción no dicha, una emoción cuidadosamente disimulada. Me quedé escuchando en silencio, conmovido por la paradoja que siempre me había fascinado en él. Aquel hombre que podía resolver los misterios más intrincados del mundo, era incapaz de resolver los de su propio corazón. Cuando la última nota se desvaneció, comprendí que Holmes había expresado más con su violín que con todas las palabras que podría pronunciar. La música llenó la habitación de un sosiego indescriptible, y supe que, para él, aquel sonido era más que arte, era redención. Cerré mi cuaderno y apagué la lámpara. En el silencio posterior,
Sentí que las últimas vibraciones del violín se mezclaban con mis pensamientos, como si dijeran una verdad que ninguno de los dos podía ya poner en palabras. A veces pienso que los casos más brillantes de Holmes no terminaban con un arresto, sino con un silencio que dejaba suspendidas las notas de lo que pudo haber sido, la belleza mancillada, la verdad que duele más que la mentira, o el eco de una melodía que se niega a desaparecer, porque, al final, los misterios no se resuelven del todo, solo cambian de forma en la mente de quien los recuerda. ¿Crees que el genio puede sobrevivir sin moral? ¿O que toda obra perfecta exige un precio en el alma? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste el peso del misterio y la dulzura de la verdad, regálale un me gusta, compártela con quien disfrute los secretos de Baker Street y suscríbete para seguir escuchando más relatos donde la razón y el corazón se enfrentan en cada caso.